Adoramos a un Dios vivo. Dele una ofrenda de palmas al Señor con todas sus fuerzas. Gocémonos en el Señor. La palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en un mismo sentir, ahí se mueve el Espíritu. Ahí vemos el poder de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Dele un grito de júbilo al Señor. Cristo vive. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Rey. Nos alegramos con este pueblo precioso. Gracias, amado Dios. Aleluya. Prepare su corazón. Vamos a declarar. Levantemos nuestras manos. Cuando uno levanta las manos, es una señal tan sencilla, pero uno está reconociendo al Señor en su señorío, y uno está diciendo: aquí estoy. Así que digámoselo: yo quiero levantar mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o algún profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la vencerá. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Puede tomar asiento, amado. Cuando el Padre nos revela al Hijo, algo que está pasando aquí en la vida de Simón Pedro es algo que el mundo necesita hoy. A Simón Pedro se le está revelando la identidad y el propósito. Pero antes que eso sucediera, primero se le reveló quién era Jesús. O sea, de que muchos de nosotros, no se diga el mundo, está luchando
o sea, y de tanto que luchan, que están distorsionando, que se está trastornando lo que es la idea de identidad. Se están perdiendo los diseños, la identidad de una familia. ¿Cómo una familia puede salir adelante, levantarse, triunfar? Esa identidad, o sea, ese diseño está muy trastornado. La identidad del hombre como cabeza está arruinada por un lado por el machismo y por otro lado por los pensamientos liberales, como el feminismo y todo eso. La identidad de la mujer como un motor en el hogar, porque el Señor diseñó a la mujer para ser clave en la casa. La mujer es el motor de vida. Nosotros los hombres pues tenemos nuestra función. Nosotros somos somos fundamentos, somos proveedores, pero la mujer es lo que hace andar una casa. Donde la mujer está saludable tanto en su alma como en su físico, en su cuerpo, ese hogar va a caminar bien. Y aunque el hombre ande chapaleando y aunque el hombre no lo esté haciendo tan bien, pero si la mujer está equilibrada, por lo menos, yo no le digo que bruto, ¿eh? Pero por lo menos está equilibrada en sus roles, en sus funciones, ese hogar va a caminar. Pero eso lo está trastornando el enemigo en los últimos tiempos. Ahora, definir la identidad propia y descubrir luego el propósito es una tarea donde van a participar los padres primero, el ambiente en que vivimos y la más importante es el Padre Celestial. Ahora, hay una buena noticia, porque el Evangelio todo es buenas noticias. Amén. La mayoría de las veces los padres han fallado y esa debería ser una mala noticia, pero en realidad no lo es, porque hay una solución magnífica. El ambiente definitivamente está fallando, pero el que no falla es nuestro Padre Celestial. Entonces, sería más fácil que los padres trabajáramos y sembráramos la identidad en un niño. Sería mejor que el ambiente contribuyera. Pero si estas dos cosas han fallado en algún momento del proceso, tenemos esta buena noticia, que nuestro Padre Celestial ha venido a revelarnos al Hijo. Amén. Ahora usted dirá, sí, Jesús, se oye tan sencillo, se oye tan simple, pero no lo es. No es un asunto simple. Porque uno dice, bueno, uno, si todos creemos en Dios, sí, Jesús, yo creo en Jesús, sí, amén. Y hay tanta información, hay tanto sentir, hay tanta religión en el ambiente. Está tan saturado, hay iglesias por todos lados, en la tele hay programas de iglesia, en las redes sociales hay tanates de prédicas, y de tanto que hay de información uno puede creer que Jesús se le ha revelado. Pero yo quiero decirle algo, hermano, solo el Padre puede revelar a su Hijo, solo el Padre. Y cuando el Señor se lo revela, o sea, porque Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? O no, ¿quién dice la gente? A un gran profeta, un gran hombre, resucitó Elías. Pero cuando le pregunta al grupo de apóstoles, Pedro resalta, él se levanta y declara, tú eres el Cristo, el Mesías, y también eres el Hijo del Dios viviente. Esas dos áreas de la personalidad de Jesús
no a todos se les revela. Le voy a explicar. Toditos tenemos la necesidad de Dios. Toditos tenemos una inclinación hacia Dios. Hoy, en esta semana, el mundo cristiano está empujado a celebrar supuestamente la pasión de Cristo, la muerte, la resurrección, de todo. O sea, todo el mundo quiere saciar su necesidad de sentirse salvo de la condenación. Nos da miedo, tenemos temor. Cuando vino la peste, mucha gente se empezó a acercar a la iglesia y otros que estaban en la iglesia se alejaron. O sea que es una contradicción, ¿verdad? La cosa es que el miedo mueve a las masas y hace sentir la necesidad de Dios. Entonces, pero eso no es suficiente. Incluso uno llega a una iglesia y eso es bueno porque uno necesita de Dios, porque uno tiene necesidad, porque en el hogar hay conflictos, porque queremos resolver muchas cosas. Y eso es bueno, es un buen comienzo. Amén, es un buen comienzo. Pero ese Dios universal, ese Dios que está en la boca de todos, solo puede ser alcanzado a través de su Hijo Jesucristo. Y se nos tiene que revelar en nuestro espíritu quién es. Pero no de una manera teológica, bíblica, sino de una manera real en el espíritu. Mientras no se nos revele el Hijo, ¿quién es en realidad? Porque uno se hace, discúlpeme la palabra, uno se hace bolas, hermano, uno no entiende, uno dice, bueno, ¿a quién le voy a hablar? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Aquí mencionan a todo el mundo. ¿Quién es? ¿A quién le hablamos? ¿Con quién me voy a entender? ¿En qué consiste? Y por eso mucha gente se confunde tanto y que no pueden establecer una relación, no pueden orar, no hayan a quién hablarle. Pues a mí me dicen que en el nombre de Jesús, pero luego me revuelvo y cuando siento ya le estoy mencionando al Padre y cuando siento ya estoy diciendo Espíritu Santo y estamos a veces tan enredados. Pero en este momento a Simón Pedro se le reveló quién era Jesús. Ahora, quiero decirle algo. Aún cuando a Pedro se le reveló en el Espíritu, en su mente todavía no lo entendía. Porque cometió unos errores tan terribles. Pero el inicio, hermano, de llegar a definir nuestra identidad y de descubrir nuestro propósito, el inicio es que el Hijo se nos revele a través del Padre. Aunque no comprendamos todas las facetas de la vida del creyente, aunque no dominemos todo, aunque tengamos luchas en la carne todavía, porque yo le voy a demostrar a la luz de la palabra cómo a Pedro, revelándosele eso, todavía la carne, todavía la lucha en su vida era tan fuerte. Pero la diferencia es que como ya se le había revelado quién era el Hijo, él pudo vencer todas las luchas que le vinieron en su proceso. O sea que si a mí no se me revela el Hijo Jesús como el ungido, el Mesías, y como el Hijo del Dios viviente, si no se me revela así, yo no voy a poder vencer los procesos. Por eso hay mucho creyente que sube, baja, por ratos está animado, por ratos está desanimado, se retiran, avanzan, vuelven, porque todavía no se les ha revelado el Hijo. Porque mire, hermano, incluso hay mucha gente que sin querer dicen en el nombre de Dios. Y yo los he oído a varios de ustedes. Porque decir en el nombre de Jesús es algo muy confrontativo, es algo muy específico. Y que si tú no lo tienes bien revelado,
no te suena. Mejor por aquello de las dudas, mejor digo en el nombre de Dios. Y mucha gente dice, y el mismo Jesús les ordenó a los discípulos: hasta este día ustedes no habían orado en mi nombre, pero a partir de hoy todo lo pedirán en mi nombre. O sea que uno nunca tiene que decir en el nombre de Dios, porque Dios es, ¿quién es Dios? Puede ser una piedra, puede ser un árbol, puede ser una imagen. Muchas cosas son Dios hoy en día. Pero para poder identificar y conectarme al verdadero Dios, hay una instrucción que dejó Él mismo: en el nombre de Jesús. Pero eso, decirlo con convicción, tiene que haber una revelación en el Espíritu para hacer eso. Y eso es lo que vivió Simón Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, cuando eso suceda en tu vida, vas a poder superar. Y te voy a poner como ejemplo 3 procesos que superó Pedro, que nunca lo hubiera podido superar si el Hijo de Dios no se le hubiera revelado por el Padre. O sea que uno puede orar mucho, uno puede servir y hacer bienes a los pobres, uno puede hacer tanta obra humanística, pero si el Padre no ha revelado al Hijo en tu espíritu, vamos a estar fracasando. Y hoy ha venido Jesús porque el Padre lo ha enviado por medio de su Espíritu Santo, y se nos quiere revelar como 2 cosas, como 2 verdades. Una, Él es el ungido. Amén. ¿Qué significa el ungido? Que el Padre le delegó el poder, y Él tiene el poder para que Él lo delegara a la iglesia, lo derramara sobre la iglesia. Él tiene el poder para salvar, para sanar, para restaurar. Amén. Él es el ungido. Y número 2, es el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Que es Dios también, que es divino. No es un ángel, no fue creado, sino que existió desde siempre, igual que el Padre. ¿Usted está convencido de eso hoy? Mateo capítulo 16, verso 16. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo, Mateo 16, 22. Pero lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los... Mire, hermano, yo nunca había entendido esto. Bueno, no es que no lo entendiera, es que me chocaba, haciéndome el delicado yo. Qué duro Jesús. ¿Cómo es posible que le hablara así? Si es un Dios de amor, y eso usted lo va a oír siempre. Que Diosito, que Dios es amor, y cómo permite tanto dolor, y por qué Dios, y por qué los niños, y por qué las guerras. Y empieza a cuestionar el hombre al Señor por las circunstancias que son fruto de las decisiones de los hombres. Porque todo lo malo que usted ve en la tierra es porque eso es fruto de decisiones que ha tomado la humanidad. Decisiones que dejaron fuera a Dios. Y cada vez las naciones, los países están dejando fuera a Dios. Y están haciendo leyes donde no toman en cuenta los principios divinos. Entonces el resultado va a ser más enfermedad, más muerte, más catástrofes. Entonces, mire, ¿cómo soportó Simón Pedro semejante, entre comillas, semejante insulto? Es que no es que Jesús le dijo: no, hombre, Simón,
No dejes que Satanás te influencie. No le dijo eso. Lo miró a los ojos y le dijo directamente: apártate, Satanás. O sea, Jesús le estaba hablando al demonio, pero como el demonio estaba utilizando a Pedro, le tuvo que hablar en dirección donde estaba parado Pedro, porque ahí estaba con él el demonio. Imagínense, hermano. ¿Y sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que Pedro siguió adelante. ¿Usted soportaría semejante confrontación así tan directa? ¿La soportaría usted? Mire, ¿por qué puede soportar esto? Está en el mismo capítulo de donde Jesús había hablado, donde Jesús le había declarado su propósito y su identidad. Porque Jesús le declaró su identidad, le dijo: tú eres Simón, pero te llamarás Pedro, y a ti te doy las llaves. De una vez le estableció la identidad, de una vez le estableció el propósito. Serás roca de la iglesia, tendrás autoridad como apóstol, poderoso. Pero más adelantito, porque Jesús estaba tratando de enseñarles: Pedro, apóstoles, hijos, no sé cómo les decía, amigos, ¿no? Es necesario que yo sufra, es necesario que acontezca, que después de un tiempecito se van a levantar en mi contra los religiosos, la nación. Voy a sufrir, me van a llevar a la muerte, pero voy a resucitar. Yo no sé qué hace, o sea, era tan negativo el mensaje, porque Pedro tenía carnalidad en su vida. Número uno, yo no voy a vencer la carnalidad si no se me revela Jesús por el Padre en mi espíritu. Estamos en la iglesia por necesidad, es válido. Usted vino porque le está apretando la enfermedad, porque hay necesidad, porque en la familia se le complicó todo, porque usted sabe que Dios y todo eso es bueno. Pero tiene que llegar el momento en que se le revele el Hijo de Dios en su naturaleza. Y cuando eso se le revele, eso es un acontecimiento espiritual, donde el Espíritu Santo va a ser enviado por Papá, el Padre Celestial, y va a entrar a su vida. Y cuando eso suceda, no es que la vida va a cambiar, de que ya no van a haber problemas o que todo se va a solucionar de una manera mágica. No va a ser así. Pero lo que sí va a pasar es que cuando empiece su proceso y el mío, para que nuestra identidad se desarrolle y nuestro propósito se empiece a cumplir, vamos a pasar procesos que van a tocar nuestra carne. Y si a mí no se me ha revelado Jesús en esas dos dignidades, yo me echo para atrás, hermano. ¿Quién va a aguantar que le digan Satanás en la cara? Y no es una indirecta, no es un sarcasmo, no ni siquiera es una broma, es una reprensión directa. Amén. Es una reprensión directa. Y la única razón por la que la soportó Pedro, Simón, es porque se le acaba de revelar el Hijo de Dios. Y eso estaba en su espíritu. Eso estaba en su espíritu. Entonces el hombre se ha de haber quedado. Mire, se ha de haber avergonzado. Es válido. Se sintió avergonzado, se sintió humanamente normal. Pero como se le había ya revelado, él se mantuvo firme. Y eso es importantísimo, hermano, para poder desarrollar la identidad y alcanzar el propósito. Mantenerse firme. Porque si no, a la primera llamada de atención que le den, a la primera corrección que le den, imagínese que sea una corrección
como debe de ser. Pero también puede venir un día alguien en la carne que también lo quiera corregir y lo corrija mal. Puede ser también. Pero entonces es que Dios va a usar lo que es correcto y también va a usar lo que es incorrecto. Lo que quiere el Señor es enseñarnos a matar la carne. Y como el mundo no puede matar la carne, están trastornando la identidad por todos lados. Bueno, ¿cuántos quieren aquí conocer a Jesús? Yo no le digo aceptarlo como su Salvador personal. Eso es un paso de fe. Es un paso, es una acción por gracia, viene a nuestra vida, es real, somos perdonados, somos limpiados de todo pecado, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, eso es una verdad y es maravilloso. Pero todavía me falta definir mi identidad y me falta descubrir mi propósito. O sea que son pasos, están conectados en la misma dirección, pero son pasos distintos. Mucha gente se va al cielo, pero nunca descubrió su identidad y nunca menos cumplió su propósito. Son cosas distintas. ¿Cuántos aquí quisieran definir su identidad? ¿Cuántos quisieran cumplir su propósito? Se te tiene que revelar Jesús por el Padre. Y la primera señal es que vas a aguantar la corrección y la confrontación. Como la aguantó Simón Pedro. Se quedó ahí. Le ardió la cara, pero se quedó ahí. Y se fue a meditar y dijo, híjole, la regué. Mucha, miren, se enojó el maestro. Se enojó por lo que le dije. De plano que la regué, mucha. Sí, hombre, Pedro. No, es que está diciendo que se tiene que morir. Ay, pero que yo no quiero que se muera. Yo lo que quiero es que él conquiste Jerusalén y yo ser el alcalde de Jerusalén. Ya tengo mi corporación. Ahí está Carlos Muñoz, secretario, Amílcar tesorero, Huguito vocal, Juan Carlos el de los proyectos. ¿Cómo va a ser posible eso que se tiene que mover? Mire, hermano, todos venimos con una agenda de la carne al Señor, todos. Todos tenemos perspectivas carnales de lo que debería de ser la vida. Si queremos educar a los hijos, hay una perspectiva carnal. A que se acomode a mi gusto, que se acomode a mis beneficios. Todos traemos una agenda carnal y se tiene que morir esa agenda carnal y se tiene que establecer la del reino de Dios. Amén. Y lo único que puede lograr eso es que el mismísimo Hijo de Dios sea el Espíritu Santo, venga a mi espíritu y me llene, me ministre y a mi entendimiento le dé un chispazo divino de quién es Él. Bendito sea su nombre. ¿Está listo usted? ¿Quiere? Amén, pídaselo, hermano. Porque los que todavía no soportan la corrección, todavía no se les ha revelado el Hijo de Dios. ¿Son salvos? Sí, son salvos. No me quiero meter con eso, porque eso es por gracia al que cree. Amén. Ahora, de ahí a que usted vaya a cumplir su propósito divino, hay mucho trabajo. Pero para eso está el Espíritu de Dios, para iluminar nuestro entendimiento. ¡Aleluya! Pedro está dispuesto a trabajar con su debilidad. Y aprende a ver la raíz de las cosas. Algo que nos va a enseñar la revelación del Hijo de Dios en nosotros es que vamos a dejar de ser superficiales y vamos a aprender a ver la raíz de las cosas. Jesús siempre iba a la raíz de las cosas.
Por encimita llegaban prostitutas, llegaban cobradores de impuestos, llegaban religiosos que se veían bien santos. Pero el Señor no se dejaba llevar por eso. A Él se le acercaba gente que lo animaba, que le hablaba bonito. Y dice la palabra, pero Él no se fiaba, no confiaba en ellos, porque el Espíritu le revelaba sus intenciones. El Señor nunca se movió por la superficie, nunca se movió por las apariencias. Y eso es lo que Pedro empezó a aprender. Bendito sea el nombre de Dios. Porque le fue revelado el Hijo de Dios. Aléjate de mí, Satanás. Ay, después ahí andaba Pedro. Ay, no, tengo que aprender, mucha. No es conquistar a Roma, no es con la fuerza. No es que yo voy a tener un puesto en el gobierno romano. No es eso, mucha. Quiero luchar contra esa ambición carnal. Empezó Pedro a luchar con su carne y Dios estaba con él. Amén. Vayamos con la siguiente experiencia que tuvo Pedro, que él pudo vencer. Mateo capítulo 26, verso 32. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. La segunda experiencia que nos ayuda a vencer la revelación de Jesús, del Padre acerca de Jesús, es vencer el miedo. Hermanos, si algo tenía Pedro, era miedo. Era arrebatado, era impetuoso, pero era miedoso y no parecía. Y se lo compruebo porque cuando a Jesús lo tenían los sacerdotes, porque antes de llevarlo con el procurador romano, el gobernador romano, lo tuvieron los sacerdotes en el patio. Y ahí estaba, o sea, se asomó Pedro, porque ya tenían apresado a Jesús y ya lo estaban humillando. Pero Pedro no se animaba a entrar. En eso llegó Juan, el otro discípulo, Juan, el jovencito. Y le dijo, vos Pedro, y no se animaba a entrar. ¿Y sabe qué hizo Juan? Le voy a hablar a la empleada del sacerdote que te deje entrar. El Juan ya estaba adentro. El Juan Mateo. Así, Pedro con miedo de entrar y su consiervo Juan ya estaba adentro y hasta era cuate de la empleada del sacerdote. Y por la intercesión de Pedro lo dejan entrar y se va a poner ahí donde está la fogata. Y ahí estaba Pedro con miedo. Y cuando empiezan a reconocerlo, mire, el hombre brinca de miedo. Pero brinca de miedo, y era tanto el miedo que no se dio cuenta. ¿Verdad que vos te pareces a? No, yo no, ¿cómo vas a creer? Y de ahí lo vio otro por segunda vez. A la tercera vez, dice en los originales, que Pedro blasfemó. O sea que se echó, mire, sacó ese diccionario que algunos todavía no se pueden quitar de la boca. Sacó su legado de antes. En otras palabras, hasta habló malas palabras, blasfemó, negando a Jesús. Y cantó el gallo. ¿Por qué Juan no tuvo miedo? ¿Por qué a Juan no le? Porque Juan estaba seguro de sí mismo. Mira, yo ayer fui con el apóstol y el apóstol allá en Jocotenango tiene un Rottweiler inmenso, que si usted le pone cachos, pura vaca.
un perrón, pura vaca negra, un perrote, un Rottweiler y una pastora alemana. Pero mire qué pastoras de esas predicadoras, digo yo. ¡Brava! Y yo con miedo, y apóstol, y ¿sabe qué me dijo él? Mire, hermano, ¿sabe qué hizo mi suegro? Me dijo, solo entró, caminó, no le hizo caso a los perros, y los perros no le hicieron caso al suegro. ¿Y por qué a mí? ¿Será que porque él es canadiense y yo soy guay? Ese racismo, perro, sos racista, perro. No, no es que era racista, es que vio el miedo, detecta el miedo al perro. Mire, así es con el Ranger. Hermano Carlos empieza a orar desde la mitad del campo. Se arrodilla, ora. En cambio, cuando vino Max, ¿se recuerdan Max? El esposo de Erika, hermana Erika, el canadiense. Solo salió, abrió la puerta. Ni caso le hizo al Ranger, y el Ranger ni le hizo caso a él tampoco. ¿Será que solo los canadienses pueden, hermano? Lo que pasa es que no tenía miedo. Juan no tenía miedo. Y ahí estaba en la fogata, no, nadie lo señaló, no lo acusaron de nada y no blasfemó. En cambio, Pedro era muy miedoso. Y de tanto miedo que tenía, que negó a Jesús 3 veces. Pero como se le había revelado Jesús por el Padre, él pudo, dice la palabra, que fue a llorar amargamente. En ese lloro amargo se liberó. Amén. A veces nosotros lloramos, pero no nos liberamos, más salimos amargados. Porque hay un llanto que es de culpa, de remordimiento, pero hay un llanto que es de liberación. Mira, hermano, un día hermano Peniel me dijo, pastor, yo nunca lo he visto llorar. Me dijo, espérate pues, le dije. Es que yo lloro así poquito, tranquilo. Y no me ven, pero lloro, hermano. Ni que fuera yo duro, ¿no? Lloro. Y muchas veces me libero en ese llanto. Pedro se pudo liberar. Pero ¿por qué logra levantarse a alguien después de semejante pecado? Porque ese fue un pecado. Porque Jesús ya se le había revelado en su espíritu. Y se pudo levantar. ¿Cuántos nos vamos a levantar, hermanos? Porque el Padre ha venido a revelar a su Hijo, a nuestro espíritu. No es a tu mente. En la mente va a llevar un tiempo. Con el estudio, con la experiencia. Pero tiene que venir un toque, una revelación así. ¡Wow! Que diga uno, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Estoy en el camino correcto. Porque algo que hace que uno tenga esa revelación es caminar con Jesús. Ay, pastor, ¿y cómo se camina con Jesús? Es cuando tú lo haces el primero en tu vida. No vamos a decir hacer lo mismo que los apóstoles, porque ellos caminaron con Jesús literalmente. Dejaron sus familias, sus tierras, sus posesiones y se fueron a vivir con Jesús. Pero eso es una representación de lo que hoy en día nosotros vamos a hacer. Poner al Señor en primero. Llegará un día que no van a ser tus hijos lo primero en tu vida. Que no van a ser la esposa o el esposo, ni el negocio, ni siquiera la iglesia. Tiene que ser Jesús. Porque la iglesia es un lugar, hay trabajo, los privilegios, pero no están encima de Cristo, de Él, de su persona. Pero eso va a suceder cuando el Padre lo envíe y me dé un toque en mi espíritu. Y yo diga, wow, yo voy a seguir a Jesús y lo voy a hacer el primero en mi vida. Aunque no entienda todo a qué me he metido, pero tengo fe en mi espíritu que Él es el Hijo de Dios, del Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tercera,
Simón Pedro, Juan 18:10, que tenía una espada, la desfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. El siervo se llamaba Malco. Vuelves esa espada a su funda, le ordenó Jesús. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Todavía le nace a Pedro la agenda carnal, todavía. Y le sale la violencia. Ay, Dios mío. Y saca la 9, saca el machete, o saca los puños y le voló la oreja, hermano. El hombre le tiró a matar. Lo que pasa que Malco se ha de haber hecho el quite de plano. El filazo le venía por aquí, ¿ve? Y se quedó. Le voló la oreja. Violento. Era un hombre de temperamento fuerte, violento. Pero a pesar de que mire cómo es eso, el Señor lo avergonzó. Cualquiera hubiera dicho: Pedro, gracias por defenderme. No, Pedro, no hagas eso. Y le puso la mano a Malco y la oreja le creció, un milagro ahí mismo. ¿Entiende? La Biblia lo dice, que le restituyó la oreja. Un milagro creativo en pleno Getsemaní. ¿Cómo cree que quedó Pedro? Avergonzado. Ay, en lugar de ver que yo lo estoy apoyando. Pero era necesario que el carácter de Pedro fuera confrontado. A pesar de eso, man, Pedro lo aguantó, porque conocía al Hijo del Dios viviente. Ahora veamos el final de esto, porque todos queremos que se nos revele Jesús, amén. Que el Padre me revele a Jesús, porque yo quiero definir mi identidad, porque cuando yo defina mi identidad, voy a poder tratar mejor a mi esposa y voy a poder tratar mejor a mis hijos. O digamos que yo ya estoy en eso. Porque es que a veces no podemos ser buenos maridos, las mujeres no pueden ser buenas esposas, porque la identidad no está bien definida. Porque la identidad no depende de la personalidad. Es que viera que yo tengo mal carácter y mi mujer me tiene que aguantar porque yo así soy. No, hermano. Pedro así era. Y le voló. Él le quería quitar la cabeza. Pero Malco era bien pilas. Había entrenado full contact. Había visto muchas películas de karate y todo eso. Es que la identidad y el propósito no dependen de nada. Para eso el Señor nos va a procesar. A Él no le importa si sos miedoso, enojado, pasivo, carnal. El Señor te va a transformar. Pero ¿cuántos quieren que eso sea en buen tiempo? No vas a llegar a los 80, 90 años, pastor, ya entendí cuál es mi propósito. A los 90. ¿Y cuál es, mi hijo? Mi propósito se va a morir ahí. Es que queremos que venga en un tiempo que nos pueda servir, que lo podamos aprovechar. No nos vamos a pasar 40, 50 años descubriendo nuestro propósito. Lo que pasa es que nosotros somos el estorbo. Se nos tiene que revelar el Hijo Jesús como dos cosas: el Mesías ungido y el Hijo del Dios viviente. Ya no más en el nombre de Dios, ya no más que todos los caminos son buenos, ya no más que todas las religiones llevan a Dios. Eso no es así, hermano. Cuando se te revele el Hijo de Dios, tú sabrás a qué has venido a esta tierra. Y vas a aguantar correcciones, vas a aguantar problemas, vas a aguantar pruebas, vas a aguantar procesos y te vas a levantar. Al final estaba Pedro, ya después de muerto Jesús y ya había resucitado Jesús. Fueron a pescar.
Y no pescaron nada toda la noche y el Señor les aparece en forma humana. No lo reconocen. Y les grita: tiren la red a la derecha. Y la tiran. Y sacaron 153 peces. No podían levantar la red. Y Juan, el que no era miedoso, por cierto, Juan fue el único que se quedó en la cruz. Los demás salieron huyendo porque no era miedoso Juan. Juan lo reconoce y les grita: es el Señor. Y cuando Pedro sabe, se quita la ropa, se queda en licra y se tira a nadar. Y llegan con Jesús, pero todos tienen miedo de hablarle. Nadie se atreve a hablarle así como Señor, hasta que él le empieza a hablar lo siguiente. 3 veces le dijo esto. Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La primera vez no le dijo: ¿me quieres? Le preguntó: Pedro, ¿me amas? Usó la palabra agapao. Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Le dolió, le dolió. En el fondo dijo: Señor, si yo te negué. Pues tú sabes, le dijo. Le preguntó la segunda vez: Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Tú sabes. Entonces el Señor se la puso más suave. Pedro, ¿me amas fraternalmente? Fileo, ¿me amas con amor fileo? Entonces ahí, sí, Señor, tú sabes todo, que incondicionalmente todavía no, pero te amo, ya te tengo un afecto muy profundo, y con ese afecto yo voy a cumplir mi propósito. Incondicionalmente la vida te va a ayudar a amar a Dios. Eso es una tarea muy larga, tremenda. No me atrevo a decir que yo lo hago, pero afecto genuino, fraternal, fileo, eso ya empezó aquí. Eso ya empezó. Y esa revelación le ayudó a Pedro a pasar todos sus procesos. 50 días después, estaba Pedro siendo lleno del Espíritu Santo y predicó, y 3,000 personas fueron salvas. Y fue el líder del más grande movimiento que ha habido en la historia, la Iglesia de Cristo. ¿Cómo pudo dirigir ese movimiento tan poderoso que no lo detuvo ningún imperio, no lo ha detenido ninguna guerra, no lo ha detenido ninguna enfermedad, no lo ha detenido ningún problema? La Iglesia de Cristo prevalecerá, pero solo la gente que ha sido procesada cuando el Padre le ha revelado al Hijo en su espíritu son los que van a poder. ¿Cuántos anhelan eso, hermano? ¿Por qué no le dice hoy al Señor: Padre, revélame a Jesús? Yo lo invito a ponerse de pie. Padre, revélanos a Jesús. Eso no te lo va a dar ningún discipulado. No hay discipulado que valga. No hay teología. No lo revela hombre. Te pueden enseñar y pasar toda la vida. Sí, pero si el Padre no envía a su Espíritu Santo y no te impartes esa revelación, no vas a soportar los procesos. Y cuando te digo soportar los procesos, no te estoy diciendo que te vas a condenar.
Mucho creyente se va al cielo sin haber cumplido su propósito. Porque la salvación no tiene que ver con que la salvación es por fe. El que cree en el Hijo de Dios, que Él vino a salvar al mundo, y lo aceptas en tu corazón, si te arrepientes de tus pecados, ese es el primer paso. Y luego empezás a caminar con Él. Caminando con Él, en uno de esos momentos se te va a revelar más allá de lo que ves. Y entonces vas a poder soportar las pruebas. Porque mientras no se te revele el Hijo de Dios, vamos a quejarnos que muy duro, que mucha prueba, que mucha exigencia, que no aguanto. Es que mi mujer, porque tengo que perdonar, muy difícil. No me dejan a mí vivir mi vida. Pero llega el día, y eso dice el Señor, Él lo quiere hacer en este tiempo. Yo lo invito, hermano, a los que anhelen. Señor, Padre Celestial, Padre Celestial, yo quiero seguir definiendo mi identidad. Papá, quiero saber exactamente a qué he sido llamado y no comportarme como lo que no. No quiero ser yo en mi carne, no quiero ser yo en mi agenda carnal. Basta de mis intereses, basta de mis gustos, basta de mi egoísmo. Quiero conocer. Quiero saber para qué venir. O sea, ya empecé, Señor, pero quiero perfeccionarlo en mí. Quiero perfeccionarlo. Que esta revelación no se me pierda. Porque en varios ya la tenemos. Que anhelemos, pidamos lo que no se me olvide. Que no se me pierda esta revelación. Que tú eres el ungido. Que Jesús, el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente. No es solo un profeta, no es solo un gran hombre, no es solo un gran maestro, no es Elías. Es el mismísimo Hijo del Dios viviente, de la misma esencia. Salieron de lo mismo. Existen desde la misma esencia. Y solo esa revelación hará posible que te humilles cuando tengas que hacerlo. Solo esa revelación hará posible que te apartes del pecado. Solo esa revelación hará posible que le puedas restituir a tus padres, por ejemplo, lo que un día hicieron por ti. Solo a los que se les ha revelado el Hijo empiezan a ver con ojos de compasión a sus padres ancianos, a los que han tenido buenos padres, y los que han tenido malos padres los ven con ojos de compasión. Y van a entender: mi padre fue malo porque nadie lo instruyó. Pero ya no lo vas a ver con ojos de odio ni de resentimiento. Pero eso solo lo hace cuando se te revela Jesús como el Hijo del Dios viviente. Podemos perdonar, podemos superar, podemos seguir adelante. Hay que vencer el miedo en este mundo. No puedes estar temblando cada vez que vengan pestes. Hay mucha gente que quedó esclava del miedo con el COVID.
No podemos estar temblando de miedo ante lo que venga por delante. Los jóvenes no pueden estar con miedo cuando tengan que presentar sus tareas, sus exposiciones. Tenemos que levantar una generación que pueda vencer el miedo. Que no tengan miedo de ir a estudiar a una universidad. Que no tengan miedo de enfrentar al mundo. Y Pedro pudo superar sus miedos. Yo le cuento, amada iglesia, que Pedro no quiso negar a Jesús ya en su vejez. Cuando era un anciano, el emperador romano les dio una oportunidad a los cristianos. Los que nieguen a Jesús, les perdonamos la vida. Y Simón Pedro dijo: no, ya vencí el miedo. Y él fue crucificado de cabeza. ¿Sabe qué dijo? No soy digno de morir como mi Señor. Eso no lo cuenta la Biblia, lo cuenta la historia. Y Pedro fue crucificado de cabeza. Ya no había miedo. Ya no había miedo. Ya no había violencia. A veces no somos violentos con armas, pero con palabras. Golpeamos con palabras. Pero hoy el Espíritu de Dios está haciendo una obra ahí en tu corazón. ¿Cuántos lo reciben? Esa obra hoy, Señor. Obra en mí, Jesús. Padre, pídele al Padre hoy. Padre Celestial, revélanos, revélanos al ungido, al Hijo del Dios viviente. Revélanos, porque queremos cumplir nuestro propósito. Queremos caminar bien seguros de lo que somos en Cristo. Tal vez vamos arrastrando luchas, errores, pero esos errores no nos van a detener. En el nombre de Jesús. Oh, sí. Pero vamos a empezar, antes de ministrar, lo primero es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Lo primero, si hay alguien hoy quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, o en el pasado fue creyente, se alejó y quiere reconciliar, démosle el tiempo a esas personas hoy. Si hay alguien que hoy quiera aceptar a Jesús por primera vez, o reconocer a Cristo o reconciliarse y volver a sus caminos, yo le invito a venir aquí al frente. Yo dejo la invitación abierta, porque no es una decisión que nadie te va a obligar, es muy personal. Pero si el Señor te está hablando hoy, hazlo. Tenemos un alma hoy que se va a reconciliar. Pregunto si hay alguien más. Bueno, ya vamos a orar con el joven. Ahora le hablo a la iglesia. Tu propósito es maravilloso, hermano y hermana. Tu propósito es grande. No creas, no mires lo que te ha pasado.
mires tus errores. Solo cree lo que el Padre te declare, lo que Jesús te declare. Vamos, créelo. Hoy el Espíritu de Dios va a afianzar ese propósito que ya les dio a muchos. A otros se los va a revelar por primera vez. En otros va a afianzar la identidad. Porque hay voces que te están diciendo lo contrario. Hay voces que no vienen del Señor. Se cancelan esas voces. Se cancelan esas mentiras. Tú has sido llamado a servir en un reino eterno. Has sido llamado a conquistar ministerios, empresas, familias, profesiones, matrimonios, todo en el nombre de Jesús. Sublime que los cielos, inocente y sin mancha, el Santo de Israel. Santo, eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor Todopoderoso. Eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor Todopoderoso. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Lo que abres nadie cierra, lo que cierras nadie abre, hermoso Dios. Y por los siglos se han postrado multitudes a tu estrado, pues eres Señor. Santo, eres el Señor. Eres el Señor, eres el Señor Todopoderoso. Eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor Todopoderoso. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aquellos que anhelen, acérquense. Santo, santo, santo. Padre, revélanos el Hijo, el ungido, y su unción que descienda.
Santo, santo, esa unción desciende. Santo, santo, santo. Que descienda la unción del ungido. Santo, santo, santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, tú eres santo, 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 santo. Aquí hay identidades que el diablo ha querido robar. Se definen hoy. Somos hombres victoriosos. Hay mujeres victoriosas. Hay jóvenes victoriosos. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Vamos, iglesia. Tú sabrás para qué estás en esta tierra. Las naciones vendrán y te adorarán por cuanto eres santo, 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 hermoso Dios, y más sublime que los cielos, inocente y sin mancha, el Santo de Israel, santo. Eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor Todopoderoso. Eres el Señor, eres el Señor, tú eres el Señor Todopoderoso. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Tú eres santo. Tú eres digno, tú eres santo Jesús. Oh, tú eres santo, santo, santo. Digno eres tú por siempre, por toda la eternidad eres santo. Por los siglos de los siglos, tu nombre prevalece. Familias con propósito. ¿Cuántas? Yo quiero que se unan las familias. Familias con propósito. Familias con propósito. Familias con propósito. Santo, hermoso, tú eres digno.
Te vas a revelar, Señor. Yo no es que le estoy dando una orden al Señor. Él me dio la orden a mí. Yo soy su siervo. Pero Él me ha dicho que te diga que Él se va a revelar a tu espíritu. Y va a revelar cómo los maridos tenemos que ser con las esposas. Y cómo las esposas tienen que ser con sus maridos. Y cómo los padres tenemos que tratar a nuestros hijos. Y cómo los jóvenes tienen que vencer las tentaciones del mundo. Mientras no se te revele quién es el Hijo, joven, no lo vas a poder. Pídelo, empieza a pedir. Todos los jóvenes empiecen a clamar. El joven que de verdad quiere ser guardado, clámelo, pídalo. Vamos. Un minuto, levante sus manos todos los que están. Señor, aquí estamos y sé que te estás revelando a tu iglesia. A partir de este tiempo conoceremos a Jesús en una dimensión divina.